Pues estamos con el doctor José Antonio Caballero, una voz de referencia en el constitucionalismo mexicano, además de un académico de primer orden que ha transitado por la historia del derecho, por la sociología jurídica, es un procesalista de excepción y nos hace el honor hoy de venir a platicarnos de su última obra, que tiene como referencia la reforma judicial recientísima que ha experimentado nuestro país. Tony, bienvenido, es un honor platicar contigo. Rafael, muchas gracias por la invitación y encantado de que podamos platicar de este tema. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Cuéntanos un poquito por dónde va este libro. Bueno, tú has tratado muchísimas cuestiones de debido proceso, con mucho tino, has estado muy atento a las reformas muy estructurales que ha tenido el país en ese tenor, pero ahora se trata de una cuestión orgánica. Exactamente. Mira, detrás del libro está una serie de reflexiones, sobre todo en cuál es el posicionamiento del Poder Judicial hoy en día, por qué una reforma judicial, qué implicaciones tiene, y trato de analizar no solo el contenido de la reforma, sino el contexto en el que se producen. Ahí hay una primera, digamos, si tú quieres, pequeña hipótesis. En México, a partir de 1987, pero sobre todo en 1994, empezamos lo que denomino una primavera judicial. Los poderes judiciales salieron como del ostracismo, empezaron a fortalecerse tanto el Poder Judicial Federal como los poderes judiciales de las entidades federativas. En los años 90 empezamos a experimentar muchísima innovación en los poderes judiciales, los consejos de la judicatura, desde luego, pero también la llegada de las salidas alternas, empezaron a haber criterios mucho más de eficiencia, se empezó a buscar más la calidad, empezó a haber mucho interés por la capacitación judicial, y esto se desarrolló en muy buena medida durante todos los años 90 y la primera década del presente siglo. Después, por ahí de 2010, 2012, 2014, el impulso se redujo. Y la primavera judicial mexicana se agotó. Y dentro de ese contexto empezó a haber críticas muy serias a cuestiones internas del Poder Judicial. Ahí recordarás aquella publicación de Felipe Borrego sobre el tema del nepotismo dentro del Poder Judicial. Y en ese contexto, cuando la actual legislatura del Senado de la República toma posesión, unas primeras declaraciones son: vamos a reformar a la justicia. Pero aquí ya lo notorio era: vamos a reformar la justicia sin que participe la justicia. Y entonces se empezaron a encender unos focos rojos muy serios, digamos, sobre esto. Viene el esfuerzo del ministro Saldívar. Creo que ahí el ministro Saldívar tuvo mucha visión, entendió que iba a haber una reforma judicial con la participación del Poder Judicial o sin la participación del Poder Judicial. Tomó, me parece, que el liderazgo político para encabezar un proceso de reforma, y el resultado fue la reforma judicial de 2021. Y entonces me dedico, después de buscar ese contexto, a comentar la reforma. Bueno, y antes de entrar a ella, Tony, hablabas tú de la nueva posición que tomó a partir de la transición democrática el Poder Judicial también en los niveles locales. Y una de las críticas que ha sufrido esta reforma de 2020-2021 es precisamente que no tocó la justicia local. Entonces, antes de entrar, si te parece bien, a lo propiamente constitucional y orgánico de tu libro, ¿qué opinas de esta especie de olvido que sufrieron los poderes judiciales a nivel local en una reforma de la entidad que fue esta reforma Saldívar, como se le ha llamado? Mira, es un aspecto problemático. Es un aspecto problemático porque ciertamente desde hace muchos años se ha señalado de diversas maneras que uno de los eslabones más débiles de la cadena judicial del país está en la justicia local. La justicia local también hay que tener cuidado, son realidades diversas, ¿no? Hay estados que tienen una justicia local perfectamente estable, perfectamente confiable, y hay estados que le sufren mucho más. Entonces, cuando hablamos de la justicia local, sí depende un poco las velocidades, pero fuera de eso, claramente la reflexión dentro de un debate constitucional era: ¿qué podemos hacer adicionalmente para avanzar temas de reforma judicial en las entidades federativas? Desde luego, porque el Poder Judicial, ya lo decía Rabasa desde hace muchos años, no se puede comer toda la tarea de la justicia en el país.
Y esta reforma, pues sí, es una reforma muy introspectiva hacia el Poder Judicial de la Federación, si me permites la expresión, con otros problemas y algunas otras virtudes que tiene también. Bueno, pues si te parece, empezamos por las virtudes, ¿no? Hay algunas cuestiones estructurales, al parecer, en la reforma, ¿no? Es decir, que sí le van a dar un nuevo rostro al Poder Judicial, como han dicho sus impulsores. ¿Cuáles destacarías tú ahí? Mira, yo veo algunas, pero yo creo que muchas de ellas se quedan a medio camino. Primer cambio que me parece muy importante, se modifican los plenos de circuito y se crean los regionales de circuito. Creo que este es un buen cambio, esto es un cambio que responde, digamos, a la dinámica del funcionamiento de la justicia, a las contradicciones de tesis, pero se queda a medio camino. Y se queda a medio camino por varias razones. Primero, los tribunales regionales se vuelven tribunales temporales, porque la designación va a ser, digamos, con algún tipo de rotación. Habrá mucha más estabilidad de la que hay en los plenos regionales, y ahí hay una mejora, pero se queda a medio camino. Si el objetivo era divertir el tráfico de asuntos de la Corte hacia este tipo de tribunales, yo creo que todavía no lo logramos. Y aquí se avanza un poco una idea, y este es un problema de todo el paquete de reformas, que el paquete de reformas no dialoga con nadie. ¿Qué quiere decir esto? Mire, cuando se hizo el libro blanco, la reforma judicial, fue el resultado de una consulta. Y una consulta que incorporó muchas cuestiones. Entre ellas, los resultados fueron: hay que reformar el amparo, hay que reformar la justicia penal y hay que fortalecer a los tribunales de las entidades federativas. De esas tres, solo 2 se han cumplido. Y fortalecimiento de los tribunales, pero fue producto de una consulta nacional. Esta reforma no. Esta reforma, como se ha admitido, digamos, desde el propio ministro Saldívar, se hizo pues en la ponencia del presidente de la Corte, no tuvo diálogo ni siquiera con los propios ministros. Entonces, me parece que dejan ir muchas áreas de oportunidad. El ministro Fixamudio, desde hace muchos años, había propuesto la creación de un Tribunal Superior de Justicia Federal, precisamente para mantener a la Corte como constitucionalidad y generar todo el tráfico de legalidad hacia este órgano. Así es como pasa en muchas... El Supremo, digamos, ¿no? El estilo español. España, Italia, ¿no? Entonces nos decías de un Supremo Tribunal de Legalidad, digamos, que concentrara o que impidiera que la Corte se tuviera que concentrar en la imposible tarea que dijo Rabasa hace muchos años, ¿no? La imposible tarea, efectivamente. Yo creo que ese es el camino. Ahora, el camino, si se lo asignas a un solo tribunal, puede ser que Rabasa siga riéndose. Pero con la idea de los plenos regionales, en una de esas, tal vez la solución a nuestro problema es estabilizar 4 o 5 tribunales de legalidad a nivel nacional, regional, y que estos se encarguen precisamente de esto. Si hay preguntas específicas, bueno, tal vez la Corte decidirá si las atrae o no, el cerciorario de la Corte puede mantenerse, pero en términos generales la legalidad se puede acabar en 3 o 4 tribunales muy regionales, digamos, representativos, que es la idea de los circuitos originalmente, ¿no? Ahora hay un circuito por cada entidad de la República. La idea era que representaran regiones, ¿no? En ese sentido, me parece que es tal vez regresar a eso y que tenga una fuente. ¿Pero qué necesitas para eso? Eso es lo que te iba a preguntar, ¿qué faltó en la reforma? Porque parecería que el camino era el adecuado, ¿no? Primero, distribución de competencias, darles competencia para que puedan hacer eso. Y 2, estabilidad en cuanto a sus integrantes. Si tú tienes un esquema en donde van a estar rotando las magistradas y los magistrados que integran esto, el tribunal no va a alcanzar a tener estabilidad. Y necesitamos que estos tribunales regionales adquieran una personalidad propia. Es sano que los tribunales tengan estabilidad en ese sentido. Entre otras cosas, para saber por dónde van a ir, ¿no? Sí, y su propio tarea de sí, una pequeña tradición regional en ese sentido. No sé, está el 6º circuito de los Estados Unidos, está Posner, está el 9º circuito, que típicamente es más liberal, está el circuito de Washington. Necesitamos empezar a generar algo así dentro de nuestro mapa judicial, me parece, pero yo no estoy viendo esa estabilidad en los regionales. Y lo más probable es que tengamos un esfuerzo todavía a medio camino en eso. Entonces ahí nos quedamos un poco cortos. Nos quedamos cortos. Creo que la idea es buena, pero se queda a medio camino la idea. ¿No funcionaron, Tony, los plenos de circuito bien? ¿Había que sustituirlos? Muy desigual. Mira, la idea de los plenos de circuito creo que era una muy buena idea. La idea era cómo evitas que las contradicciones de tesis dentro de los propios circuitos estén generando tanto tráfico de asuntos,
cómo logras generar un canal para evitar que todo necesariamente tenga que subir a la corte. Había muchos conflictos al interior de los propios circuitos. Un colegiado decía A y el otro colegiado está esperando a que dijera A uno para decir nosotros decimos B. Y llegó a frivolizarse de alguna manera la generación de criterios judiciales, hay que decirlo. Y los plenos de circuito lo que planteaban era una pequeña válvula de escape para esa conflictividad al interior de los circuitos. Cuando tú veías en la corte que llegaban contradicciones de tesis, lo absurdo era que llegaban del mismo circuito. Entonces había que detener eso. Ahora, sí, pues, ¿para qué servía el pleno? Exacto. ¿No? El diseño de los plenos de circuito estuvo muy inspirado en cómo opera en los Estados Unidos cuando el circuito opera en banca. Y entonces se reúnen todos y ahora sí, ya estamos todos juntos y vamos a ver. Aquí se optó por enviar a los presidentes de cada tribunal colegiado a integrar el pleno de circuito. Por diversos formalismos y por diversos problemas, digamos, cotidianos de nuestra operación judicial, esto terminó siendo muy gravoso. Y terminaron siendo problemáticos algunos de los criterios. A veces los presidentes los presidentes parecía que estaban representando a su propio tribunal y no estaban participando en la construcción, digamos, de una decisión colegiada dentro de esto. Entonces, generaba ciertas animadversiones, la gente se montaba en su macho y ya no se movía de un criterio. Funcionaron, pero yo diría parcialmente. Y además tenía el mismo problema de falta de identidad que señalabas, ¿no? Exactamente, porque están rotando continuamente. Entonces, creo que ese es un problema complicado, ¿no? Otro problema complicado con la reforma viene con esta idea de transitar de unitarios de circuito a colegiados de apelación. Esa parecería una buena idea. Yo la veo muy problemático, Rafa. Te voy a decir por qué. Primer problema, no hay evidencia empírica de que tres cabezas piensen mejor que una en ese sentido. Y esa fue la justificación inicial. Cuando tú revisas, digamos, comparativos de salas unitarias contra salas colegiadas en algunos tribunales superiores de justicia del país, la calidad de la justicia no mejora dramáticamente. No depende de eso. Incluso en las integraciones colegiadas, cuando la integración tiene ciertos equilibrios, los magistrados no suelen hacer muchos comentarios a los proyectos de sus colegas, a menos que estén viendo algo, un foco rojo, para llamarlo así, ¿no? Entonces, ahí hay un tema. Pero el tema más problemático, ¿de dónde vamos a sacar a los 400 nuevos magistrados de circuito que se requieren para llenar estos tribunales unitarios? O a los 300 o al número. Por ahí en el libro me hice más o menos el cálculo. Fíjate lo más preocupante. Tenemos muchos juzgados de distrito ya operando con secretarios por Ministerio de Ley. Así es, se ha hablado de una justicia de secretarios, ¿no? Tenemos varios tribunales colegiados operando con secretarios por Ministerio de Ley. Entonces, tenemos la presión de crear jueces. Acaban de tomar posesión los jueces, por ejemplo, en materia laboral. Pero hay concursos, hay una movilidad. ¿Y hasta dónde hay capacidad realmente para de la noche a la mañana aventarte otros 300 jueces más los que debes en el funcionamiento ordinario? Y esto nos tiene que llevar a pensar un poco en una política de hasta dónde debe crecer el Poder Judicial Federal, por qué debe crecer en esas condiciones, qué tipo de problemas trae ese crecimiento. La expansión en época del ministro Góngora fue muy marcada y yo creo que seguimos pagando muchos costos de esa expansión, porque la calidad se vuelve desigual por fuerza. Claro, se ha hablado mucho de una oportunidad para darle autonomía a la escuela judicial, ¿no? A nivel federal, pero eso, pues, más allá de autonomías o no autonomías, toma mucho tiempo formar juzgadores que, bueno, realmente puedan llegar a ocupar una plaza con toda la barba que se requiere para eso, ¿no? Exactamente. Y yo lo que no veo es una discusión sobre cuál es el problema de nuestra carrera judicial en este momento. Primero, ¿qué es lo que deberíamos formar? O sea, ¿qué perfil queremos formar? Y después, ¿cuál es el problema? Como muy bien señalas, ¿no? Exacto. ¿Y a quién necesitas formar? ¿Qué necesitas enseñarle? Tú lo viste muy de cerca esto. Y por ejemplo, una cuestión, digamos, que es más intrépida. Si queremos mantener un modelo de carrera judicial rígido, donde los jueces no sean necesariamente los dueños de su juzgado, como parece indicar la reforma en este sentido, pues entonces tal vez debemos mudar a un modelo francés, donde la carrera judicial empieza con juez. Y entonces la escuela judicial se dedica a preparar jueces, pero quien es secretario de estudio de cuenta no aspira a ser juez, a menos que renuncie para meterse a la escuela.
Pero hoy en día lo que tenemos es como un sistema todavía muy escalafonario en ese sentido, y esto nos tiene que hacer pensar un poco en el modelo. Pero tú no le puedes imponer personal a un juez cuando toda la construcción, tanto de la responsabilidad judicial como del funcionamiento y la formación judicial, sigue siendo muy discipular. Has hablado del modelo francés, Tony, y no quiero dejar pasar la oportunidad, lo hemos platicado también otras veces y lo has estudiado también muy a fondo. ¿Valdría la pena que formáramos a las y los servidores públicos del derecho, in genere, me refiero a fiscales y a juzgadores, en la misma sede, una escuela que fuera como la Escuela Francesa Nacional de la Magistratura? Exacto. Y que la República te dijera, bueno, tú tienes buenas calidades para ser fiscal y tú tienes buenas calidades para ser juez y hasta ahí llegaste? ¿O mantenemos esta decisión que tenemos, al menos en materia penal y familiar, entre un ministerio público que no debe tocarse para nada, ni en cuanto a formación, ni en cuanto a calidades, con la judicatura? Con la judicatura. Mira, es un dilema que implicaría, me parece, que si vamos a transitar allá, asumir que vamos a una revolución judicial, ¿no? Y a una revolución, digamos, en el sistema de justicia o en el sector justicia, para incluir el área de procuración de justicia. ¿Qué implicaría eso? Necesitaríamos replantear, por ejemplo, las relaciones discipulares y clientelares, que eso es lo que se criticaba, digamos, a propósito del estudio de don Felipe. Pero parte del brete es, tú no puedes romper las relaciones discipulares y clientelares mientras no estabilices todos tus procesos de formación. Entonces, cuando entra la gente a trabajar al juzgado, ¿qué es lo primero que aprende? A coser. Y entonces ves biografías judiciales de gente de muchísimo nivel, pues que empezaron desde abajo, casi todos. ¿Y quién te enseñó a trabajar? ¿Y cómo te enseñaron? Y te enseñó tu juez, digamos, el que era tu jefe, pero era tu mentor también, ¿no? Entonces, queremos romper eso, porque después no nos sorprenda. O sea, si mantenemos ese sistema, no nos sorprenda que haya relaciones clientelares al interior del Poder Judicial. Evidentemente. Claro, es discipular, como muy bien dices, son aprendices, ¿no? Sí, que tienen su lado complicado, pero también tienen su lado positivo. Claro, sabes en quién confiar, ¿no? Exacto. La Corte así se manejó muchos años, Tony. Es decir, los ministros iban haciendo crecer a su gente y luego llegaban a la judicatura, pues los que habían empezado con ellos, ¿no? Y en buena medida permanecen. Pues ahí están, otra vez, digamos, concursos especiales para gente que está en la Corte, y es, digamos, los ministros apoyando a su gente para que se desarrollen dentro del Poder Judicial Federal. Que está bien si vamos a aceptar franco el modelo clientelar, pero entonces no podemos tener reglas rígidas de el Consejo de la Judicatura te va a designar al personal, te guste o no te guste. Porque entonces chocas ahí. Es que se supone que para allá tendríamos que haber ido desde 94, ¿o no? A ver, tocaste otro tema crítico. En 94, bueno, en 95 se crea el Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura lleva 25 años y no ha logrado estabilizar su tarea original, estabilizar la carrera judicial. Por eso se creó. Entonces, a mí lo que me llama la atención es que sigamos reformando sin ponernos a pensar en serio por qué diablos el Consejo de la Judicatura no ha conseguido sus objetivos. Puede ser por deficiencias en la tripulación, puede ser por problemas estructurales, pero ahí hay una pregunta. Y esta reforma sigue jugando con, si me permites la expresión, más de lo mismo. ¿Qué hace? Introducir más capacidad normativa al interior del Poder Judicial, probablemente mucho más control desde adentro, con un menoscabo, me parece, de la independencia o de la autonomía de los jueces, para distinguir independencia de autonomía, pero sin que necesariamente ganemos desde el punto de vista de consolidación de la carrera judicial y sin que necesariamente hagamos un replanteamiento mucho más importante de un problema estructural de gobernanza al interior del Poder Judicial. Los jueces han sido malos gobernantes en términos generales, y esto es problemático. Lo tocas en tu libro, ¿no? Y la reforma no aborda ese tema, ¿no? La reforma lo pasa completamente de lado. La reforma está muy marcada, me parece, y esto puede ser un sesgo también, digamos, de la forma en la que se concibe el Poder Judicial desde la presidencia de la Corte, en la idea de mientras yo esté dirigiendo esto y estas atribuciones las tenga yo, las cosas van a ir bien. El problema es que ese tipo de ideas no institucionalizan.
Sí, porque pues ahorita está una persona y mañana está otra, ¿no? Exacto. Y ya con eso te hace mucho sentido también la crisis del transitorio. Claro. ¿No? Porque eso necesita liderazgo al interior. Claro, pero si no tienes la idea preconcebida de para dónde vas a tirar, pero el problema de eso es que estamos hablando de liderazgos individuales y no estamos sentando bases de institucionalización al interior del Poder Judicial Federal. Y creo que eso es problemático. Hablando de esos liderazgos individuales, Tony, bueno, parecía una buena idea que no tuviéramos presidencias ni de la Corte ni del Consejo vitalicias, ¿no? o permanentes. Pero da la impresión que se ha personalizado tanto que ya no es tan claro que esta rotación haya sido una buena idea. Y bueno, todos sabemos de votaciones que se han llevado hasta el extremo, ¿no? Se han repetido 30 y tantas veces, no parece haber un consenso muy claro para elegir al primero entre los pares, ¿no? Y la reforma, hasta donde entiendo, no toca tampoco este tema. No toca este tema y no se pregunta por esos temas de gobernanza. Estos son temas de gobernanza. Otra vez, pensar que haya un ministro presidente con términos más estables o con la posibilidad incluso de reelección de ministro presidente puede hacer cierto sentido. Pero entonces eso te obliga necesariamente a un diseño institucional donde existan contrapesos y entonces tal vez nos podemos preguntar si es correcto que el presidente de la Corte sea el presidente del Consejo. Entiendo, todo el mundo le tiene miedo a la guerra entre el Consejo y la Suprema Corte. Ocurrió en el primer modelo, ¿no? De 95 a 98 había una tensión entre consejeros. Pero tal vez sea que nos tenemos que empezar a acostumbrar a una institucionalidad determinada y no a estos cambios abruptos cada 4 años. ¿No? Okay. Cada 4 años es borrón y cuenta nueva. Originalmente se hablaba, ¿te acuerdas? Se criticó mucho, el maestro Burgoa lo criticó acremente, de los insaculados. Sí. Aquellos jueces de distrito incluso y magistrados de circuito que llegaban al consejo por sorteo. Por volado. Por volado. Y bueno, viendo las cosas como se han desarrollado desde que con el ministro Góngora se fue para atrás en esta idea de los insaculados, parece que no era tan mala idea, en el sentido de que por lo menos pues se dejaba al azar una decisión que hoy por hoy se toma más bien siguiendo criterios de hegemonías, ¿no? Sí, y de política interior, en el Poder Judicial. Que ahí toca, yo creo que otro tema bien importante, que es el flujo de relaciones al interior del Poder Judicial, las perspectivas políticas que pueden tener algunos magistrados, digamos, jugando a tratar de ser ministros, los ministros colocados, consejeros jugando, o magistrados electorales que también están. Probablemente ahí también necesitamos tener reglas claras y tratar de establecer ciertos estándares más terminales, de alguna manera, para que no existan estas presiones de soy consejero y me olvido de ser consejero porque ahora estoy grillando para tratar de ser ministro, o soy magistrado electoral y estoy jugándola, y tratar de generar reducir, si me permites la expresión, la efervescencia dentro de esto. Pero esto tiene que ver precisamente sobre la gobernanza y sobre la estructuración de las instituciones. No hemos logrado tener ese éxito. Me parece que, y otra vez comparemos, aquí creo que la comparación ayuda mucho. El ministro Góngora dejó un Poder Judicial muy sólido, muy estable. Y esa administración con el ministro Azuela y con el ministro Ortiz Mayagoitia se mantuvo con bastante estabilidad. La administración del ministro Silva Mesa empezó ya a modificar esas señales y creo que ahí ya se empezó a sentir un cambio, digamos, dentro de ese poder judicial que había fundado el ministro Góngora, si me permites la expresión, para ir jugando con etapas, ¿no? Y eso se sintió dentro de la institución, ¿no? Esos cambios, digamos, al interior de la institución se empezaron a sentir. Y esto no lo hemos podido estabilizar. La propia Corte en su integración, esta Corte muy dividida, que no lo veías en los años 90 ni lo veías a principios del presente siglo, donde ahora la elección del ministro Aguilar Morales creo que es muy significativa, ¿no? Las 33 rondas, donde pues es un Poder Judicial muy, muy dividido otra vez. Creo que hace falta también que estos planteamientos de cambio pues se hagan cargo un poco de la situación interna del Poder Judicial. Ahora, esto es, digamos, en lo orgánico. Me queda muy claro que hay cosas que se quedaron a medio camino, como muy bien nos señalas, pero luego está la cuestión del diseño procesal. Y ahí hay algunos cambios que han llamado mucho la atención a la comunidad jurídica, desde luego el tema de los precedentes, ¿no?
pero también se queda uno con la impresión de que de todas formas nuestros modelos eclécticos van a continuar. Me explico. Bueno, los tribunales colegiados de circuito no van a dejar el antiguo mecanismo de generación de jurisprudencia. El asunto de los precedentes, el mecanismo de precedentes se reserva para la Suprema Corte. No sabemos muy bien a bien qué pasa con el Tribunal Electoral, tú lo mencionabas, pero bueno, pues la comisión de administración, para volver al orgánico, sí, tampoco es que sea un consejo específico para los tribunales electorales, no solo para la Sala Superior, sino en general para todo el entramado. En fin, da la impresión que no hay criterios muy homogéneos, ni sobre generación de jurisprudencia, ni sobre cómo vamos a afrontar una etapa pues más de un derecho por precedentes. ¿Qué, en tu concepto, la reforma está bien o debió ir todavía más a fondo en esta cuestión? ¿O debió quedarse con la jurisprudencia por reiteración como tradicionalmente desde la Corte Vallarta? Exactamente, como se creó, ¿no? Se creó, ¿no? Sí. Mira, yo creo que apunta en el sentido correcto, pero otra vez se queda a medio camino. Se queda a medio camino porque me parece que sí debimos hacer una... Digamos, el aliento de esta reforma debió involucrar, desde luego, a la jurisprudencia generada por colegiados, por los plenos, debió empezar. Y esto lo vemos desde nuestra concepción muy, digamos, muy tradicional de cómo hemos entendido jurisprudencia. Por ejemplo, en tesis, en la famosa 293, cuando recibimos derecho interamericano, retóricamente lo estamos recibiendo como si fueran tesis. Y no son tesis, son sentencias completas, ¿no? Donde tú tienes que buscar un poco cuál es el sentido jurídico de la resolución en el contexto de toda la sentencia. Y aquí parece que seguimos teniendo esta idea. Creo que el aspecto didáctico en ese sentido de la jurisprudencia puede tener muchas razones. Sí, pero no deja de ser una codificación de criterios, ¿no? Exacto. ¿No? Variar a precedente, como se hizo, creo que técnicamente ayuda mucho, pero solo se queda para la Corte. Problema adicional. No rompimos el criterio de mayoría calificada. A mí me parece un grave error no haberle entrado al problema. Por lo menos haberlo planteado, aunque lo pierdas en votación en el Senado. Pero el criterio de mayoría calificada para aprobar precedentes, para aprobar decisiones en acciones y controversias. Ese es un engendro dentro de nuestro diseño institucional, y hay que decirlo con esa claridad. No es posible que una mayoría simple dentro de un tribunal no tenga capacidad para tomar una decisión. Y entonces nos deja cosas rarísimas, ¿no? Si en la acción de inconstitucionalidad no tienes la votación suficiente, la ley subsiste, pero sabes que hay una mayoría simple de ministros que en amparo tal vez sí te lo puede dar, y creamos una cosa rarísima en esos términos. Entonces, a mí me parece muy problemático que se hayan reproducido, digamos, estos estándares de mayoría calificada. Cuando pues, tiende a proteger una minoría que no existe, pero claro, de suyo, ¿no? O sea, esas son figuras del derecho parlamentario que aquí parece que tienen muy poca funcionalidad. Completamente de acuerdo, ¿no? Y estas ideas de reduzcamos la duración de los términos, pues no, los jueces tienen otro nivel de estabilidad, otro nivel de legitimidad, y probablemente necesitamos instituciones mucho más estables. A ese respecto, Tony, no me resisto a preguntarte, es una pregunta imprudente hasta cierto punto, porque implicaría un diseño muy de fondo, pero quizá deberíamos replantearnos el asunto de la duración por 15 años solamente de ministros, quizá también aumentar los plazos de permanencia de consejeros y consejeras en el Consejo de la Judicatura Federal, porque a mí me da la impresión que estamos cayendo en una renovación demasiado generalizada y frecuente. No sé si es una falsa impresión o cómo lo ves. Completamente de acuerdo contigo, y lo vemos con ministros, ministras que han salido, que les queda todavía mucho tiempo de... Casi están en el mejor momento de su vida productiva y los estamos mandando a la calle, ¿no? Yo creo que sí, esta idea de... Y mira que 15 años parecía un buen número allá en 1995, pero claro, cuando empezamos a ver relevos, empezamos a ver ya discordancias importantes dentro de la Corte, y sí, por diversas razones, periodos donde hay muchísimo cambio en la integración de la Corte, la inestabilidad se empieza a ver, ¿sí? Y lo peor es que estás viendo que, déjame poner un ejemplo de alguien que salió ya hace tiempo, el ministro Ortiz Mayagoitia.
El ministro Ortiz Mayagoitia estaba hecho un ministrazo cuando se retiró. Un ministrazo, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Creo que ahí hay varios. Había regresado, ¿no?, a Sí, su ponencia, sí, hacía unos proyectos realmente excepcionales, ¿no? y un hombre prudente. Desde el punto de vista ideológico puede tener muchas perspectivas, pero era un hombre prudente, era un juecesazo. Así ¿no? es. Y además ya esa- traía la experiencia de haber presidido el Poder Judicial, ¿no?, Exactamente. que le servía a su labor judicial estrictamente, ¿no? Sí, sí. Y se fue, ¿no? Sí. Entonces, eso me parece que es muy importante. Y los consejeros igual. Y los consejeros van sobre una regla. Si eres consejero no puedes aspirar a ser ministro. Para que se Una regla no concentren- escrita, ¿no? Sí, o escrita. Ah, ¿no? dices tú que poner una regla así. De alguna manera, porque la función de consejero de la judicatura es crítica también. Pero entonces necesitamos que estén completamente concentrados en esa función y no estén con un ojo al gato y otro al garabato. Y probablemente entonces el gobierno judicial necesita más estabilidad también desde allá. Nos inspiramos en el modelo español para el Consejo, Tony, pero y se criticó mucho en aquel entonces. Yo me acuerdo que era muy reducido el número de consejeros, pero al final del día parece que fue mejor que el asunto español, donde, como tú sabes, están enfrentados y politizados y demás. ¿Dónde podría haber ahí un justo medio? ¿Una Secretaría de Justicia crees que podría ayudar en algo, volver al esquema de los ministerios de justicia, o es una mala idea? Puede ser una salida, pero aquí yo regreso a mi argumento de la gobernanza. Hagamos una analogía. Fíjate, tienes una gran empresa. ¿Cómo funciona la empresa? Tiene su consejo, pero tiene a su CEO, a su el ejecutor. Presidente, director general. Y el director general opera el 90% de las decisiones reportando al consejo. Nuestro consejo de la judicatura decía hasta de qué color van a ser las puertas de los juzgados. Si no logramos darle la consolidación específica al consejo de la judicatura como un órgano muy superior de gobierno judicial y no un órgano ejecutivo, esto va a ser muy problemático. Tú no has dicho gran cosa, pero yo sí voy a decir un par de cosas sobre, por ejemplo, la escuela judicial. Los directores de la escuela judicial típicamente operan siempre con la intromisión, para decirlo con toda claridad, del consejo. Entonces, la escuela judicial le cuesta mucho trabajo navegar en el cotidiano, organizando concursos, organizando cursos, porque la línea a veces llega y es completamente disruptiva al trabajo de una escuela judicial. Y yo me estoy haciendo cargo de esto. Ni siquiera hemos platicado de esto, pero llevo muchos años viendo y he visto a muchos directores de escuela judicial pasar por ahí. Y los criterios académicos no pueden tener que ver con una relación, como la señalas, jerarquizada, burocratizada, ¿no? Que hace mucho micromanagement el Consejo de la Judicatura. Necesitamos reducir eso y entonces dotar a los distintos órganos que integran al Poder Judicial o a esta parte del Poder Judicial en órganos autónomos. No necesitamos autonomías constitucionales en ese sentido, ni colocarlos en la Constitución. Simplemente darles autonomía efectiva de gestión y sí, que reporten al Consejo de la Judicatura en una perspectiva mucho más de control, pero de un control de alto mando, no de ejecución propiamente dicha. Y eso aplica para muchas áreas, me parece, que del Consejo de la Judicatura. Es el famoso gobierno corporativo que no parece acabar de permear, no solo en el Poder Judicial, sino en la administración pública, ¿no, Tony? No tenemos esa cultura, no sé cómo llamarlo, pero lo que es cierto es que cada 4 años se reinventa el Poder Judicial. En borrón y cuenta nueva. Y eso es súper costoso, muy problemático y sobre todo genera mucha incertidumbre al interior del Poder Judicial. Porque cuando tú hablas con un juez, le preguntas, y bueno, ¿y a ti cómo te van a evaluar? Pues no lo tengo muy claro. ¿Cuánto vale que un juez de distrito vaya a hacer su maestría o su doctorado, digamos, en alguna institución? Pues no sabemos. Y ahora, los jueces lo hacen, algunos porque consideran que eso les vendrá bien, otros porque tienen un interés, qué sé yo. Pero ese tipo de detalles muy específicos no los tenemos claros. Y estos además van cambiando continuamente. Entonces, las adscripciones, se decía, parte de la reforma actual era que las adscripciones eran demasiado flexibles. Lo siguen siendo. Los criterios de adscripción siguen siendo muy resbalosos. Tony, ese punto es nodal, me parece que es central, axial, y que no se ha resuelto nunca de manera adecuada.
mientras siga siendo el tema de las adscripciones una espada de Damocles, da la impresión que la necesaria independencia dentro de una jerarquía que debe tener un juez respecto a los jueces de alzada, pues no puede presentarse. ¿Por qué? Pues porque siempre tienes el miedo de que se te mande a un lugar que no sea grato para ti, para ponerlo en términos bonitos. ¿No valdría la pena ya pensar en oposiciones más al estilo europeo? Decir, bueno, yo opto por la plaza de juez de distrito en Reynosa, Tamaulipas, porque quiero vivir ahí el resto de mis días, y se acabó y la tengo, como dicen los españoles, en propiedad. ¿O crees que ese sería un modelo demasiado poco flexible? Mira, yo me acercaría a un modelo que te deje cierto espacio para la mano izquierda, pero no utilizar las adscripciones como un mecanismo de disciplina judicial. Hoy en día esa es una de las utilidades de la adscripción. No me caes bien, no estás haciendo las cosas bien, te cambio de adscripción y a ver cómo te va, hermano, ¿no? Y te aviso además para que te presentes 10 minutos después en otra, o ciertos criterios que no están saliendo bien por ahí, por las razones que tú quieras, entonces vamos a utilizar las adscripciones, ¿no? Entonces, como mecanismo ilegítimo de política judicial, me parece que es altamente problemático. Necesitamos generar esa estabilidad, porque esta famosa idea de las necesidades del servicio, en ciertos casos puede tener algún sentido, ¿no? Habrá plazas donde tal vez nadie quiere ir y puede ser más complicado llenarlas y puede haber cierta movilidad, pero en términos generales sí, lo que tenemos que reflexionar es cómo se ha usado esto y desde luego acabar con los excesos en ese sentido. El relator de Naciones Unidas para la Independencia Judicial se ha referido a la cuestión y también a la del turno, que ya ahora constitucionalmente hay excepciones al turno de ciertos asuntos de relevancia mayúscula, ¿no? Ahí hay un problema con la reforma, por lo menos eso han señalado las voces más autorizadas. ¿Tú opinas que es realmente un tema muy preocupante o que contribuye a un gobierno razonable, sensato de la cuestión judicial? A ver, otra vez, yo creo que esto es un problema crítico de gobierno judicial. ¿En qué sentido? Mira, ahorita tienes a los juzgados de telecomunicaciones colapsados, los dos, están colapsados por la litigiosidad que hay en esa materia. Necesitas cierta mano izquierda para tratar de ayudarles a salir de ese colapso, ¿no? Pero con las demandas que se presentaron, por ejemplo, del ISSSTE, no las puedes distribuir igual. Entonces, probablemente sí necesitas jugar a establecer mecanismos que te permitan habilitar turnos específicos o concentrar asuntos en ciertas condiciones. ¿Necesitamos subir eso a la Constitución como se hizo con los de violaciones graves a derechos? No, me parece que no. Me parece que estas son decisiones mucho más de la construcción. ¿Puede alcanzarte la argumentación como gobierno judicial? Sí, siempre y cuando lo hagas en una forma legítima y no generes ninguna suspicacia sobre esto. Transparente, ¿no? motivada. Con absoluta transparencia en ese sentido, ¿no? Pero otra vez, es mucho más una herramienta que yo estaría mucho más tranquilo que estuviera efectivamente en la discrecionalidad del gobierno judicial, pero en un buen régimen de rendición de cuentas y con la claridad que este tipo de acciones legítimas hacen. Entonces necesitas cierta mano izquierda judicial, que es mucho más silenciosa, pero que creo que ayuda mucho a resolver cuestiones. Tony, por último, y muy agradecidos que hayas estado con nosotros. Ha sido una entrevista en la que hemos aprendido muchísimo. Pero también me gustaría preguntarte, porque hay muchos colegas tuyos, como el maestro Elizur Arteaga, que están muy preocupados por la desaparición del llamado amparo soberanía, ¿no?, que plantea la reforma. ¿Tú crees que es motivo también de honda preocupación o simple y llanamente con las cuestiones, las controversias constitucionales, y las acciones de inconstitucionalidad, la cuestión competencial queda resuelta adecuadamente? En el sentido del amparo soberanía o de la tradicional amparo soberanía. Sí, ¿no? Sí. Y no solo en ese, sino también en el ámbito de generar o de tratar de expulsar la legalidad del debate constitucional y las controversias. Me parece que aquí estamos dejando un ámbito de litigiosidad que tiene mucho que ver con las relaciones dentro de nuestro federalismo, ¿no?
cierto, en el amparo de soberanía podríamos argumentar, se argumentó sobre la mesa en su momento, que indirectamente puedes caer a eso, ¿no? Tus conceptos de violación te pueden alcanzar sobre la cláusula del 16. Pero yo creo que lo que estamos olvidando ahí, y vuelvo también al tema de legalidad en controversias constitucionales, estamos olvidando el roce continuo que hay en el ejercicio del poder dentro de un sistema federal. Y entonces el amparo soberanía y las propias controversias en temas de legalidad, insisto, son como válvulas de escape para el roce cotidiano del impacto entre las confluencias de poder dentro de nuestro sistema federal, más con el pluralismo, ¿no? En el sistema, digamos, tradicional mexicano del siglo XX, pues eso no se notaba con tanta claridad porque pues había un consenso, vamos a llamarlo político, ¿no? Pero hoy en día que un presidente municipal puede tener un partido, el presidente de junto puede tener otro partido y el gobierno local puede tener otro partido y la federación otro, la perspectiva de tener una herramienta exprofesa para poderte defender de estas invasiones de competencias en ese sentido, que pueden estar, insisto, disfrazadas de temas de legalidad o de temas de invasión de competencia pura y dura, se vuelve crítica. Entonces, incluso desde el punto de vista simbólico, a mí me parece problemático, digamos, no reconocer la existencia de esta litigiosidad en esos términos. Que además los sujetos que pueden activar los mecanismos pues son muy distintos en el amparo que en las controversias. Exactamente. Tony, pues como te digo, ha sido un placer, un honor siempre escuchar una cabeza tan poderosa como la tuya y vamos a recibir ese libro con mucho interés, ¿no? Debe haber una gran expectación en la comunidad jurídica y gracias por haberlo escrito también. No, te lo agradezco mucho, muchas gracias por la invitación, Fundación, y muchísimas gracias. Un abrazo, gracias.